Buenas tardes. Hoy inauguramos la... ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Regular? Aparte que estoy un poco catalado. Bueno, como decía, buenas tardes. Hoy inauguramos la 14ª temporada del Foro Pensamiento y Diálogo de CIEZA, un espacio que nació para escuchar voces necesarias, para abrir conversaciones que atraviesen el ruido y nos devuelvan a lo esencial, el valor de la palabra compartida. Y pocas veces podían acompañarnos mejor en este inicio que la de Rafaela Romero. La democracia se sostiene en lo que parece pequeño, en la decisión de no callar, en la obstinación de mantenerse en pie cuando el miedo atenazaba la propia vida. En los años más duros de Euskadi y el resto de España, cuando el plomo buscaba imponer su ley y el silencio parecía la salida más cómoda, Rafi eligió resistir. Su biografía es la de alguien que convirtió la política en compromiso frente al terror, en un ejercicio de dignidad cívica cuando la convivencia amenazaba con resquebrajarse. Hoy, Rafi ocupa un escaño en el Congreso por el Partido Socialista Euskadi por Esquerra, ¿lo he dicho bien? Pero su trayectoria no se entiende solo en los cargos de gran responsabilidad que ha tenido a lo largo de su vida. Licenciada también en Derecho por la Universidad del País Vasco, parlamentaria autonómica durante varias legislaturas y también fue presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Pero por encima de todo, una mujer que entendió que hacer política era sostener la democracia en la intemperie, cuando ejercer la representación significaba también asumir el riesgo de la amenaza. De ese tiempo nace Hasta que me mates, escrito junto a la periodista Ana Erostarbe, un libro que no es solo testimonio personal, sino también advertencia de buen estilo. Una memoria encendida que nos recuerda que la democracia no es un patrimonio blindado, sino un edificio inacabado, siempre en construcción, que depende de quienes se atreven a defenderla, palabra a palabra, frente al miedo y sobre todo frente al olvido. Rafi no se ha quedado en el pasado, ha sabido mirar al presente y nombrar sus grietas, interpelarlas. El machismo como violencia persistente, el ruido y el matonismo dialéctico que degradan la conversación pública y el revisionismo histórico que blanquea los días más oscuros de nuestra historia. Lo expresó con lucidez en una de sus entrevistas. El machismo es más potente que el terrorismo que sufrimos en Euskadi. Una afirmación incómoda, pero necesaria, porque la democracia también se degrada con la desigualdad, con discursos que fracturan lo común y con silencios que legitiman la complicidad. Rafaela Romero forma parte de esa generación que sostuvo los cimientos de nuestra democracia, como decía, en la intemperie. No siempre estuvo en las portadas, pero sin personas como ella, el edificio común se habría resquebrajado. Porque la democracia no se escribe en piedra, se escribe palabra a palabra, se defiende palmo a palmo, con memoria y sobre todo con igualdad. Y voces como la suya nos recuerdan que esa construcción nunca está cerrada. Que cada generación tiene, y esto es bastante importante, la responsabilidad de completarla y la esperanza de ensancharla, para que el edificio común siga en pie, sea más justo, más amplio, más capaz de acoger a quienes todavía no han llegado. A lo largo de esta entrevista repasaremos los temas que han atravesado su vida, recorreremos su activismo, su compromiso y sobre todo tendremos la suerte, la gran oportunidad de conocerla más de cerca. Así que empecemos. La primera pregunta, parece la inevitable, no sé si es la más sencilla o la más fácil. ¿Quién es Rafi Romero? Lo primero que me sale es una socialista vasca, que al final tiene que ver mucho en lo que para mí ha sido no una manera de ser en política o de pensar, sino una manera de vivir, ¿no? Tanto por el pluralismo que abarca esas siglas, como por otras vivencias que me han hecho como soy. Cuando digo una socialista vasca, parto de que acabe ahí porque soy mujer, soy feminista y considero que para mí la acción social, la justicia social, es una de las bases prioritarias de cualquier ciudadano o ciudadana. Yo creo que no solo la política, sino cualquier ciudadano tiene la obligación de ser responsable de la manera que quiera de actuar en favor de la igualdad de oportunidades. Soy una mujer de raíces extremeñas,
y Hojas Vascas, que también dice mucho de mí. Soy una emigrante, ahora que está tan de moda hacer clichés, rechazar a los emigrantes. Soy una emigrante, de una mujer maltratada que salió sola de su lugar de origen. Fui una niña abandonada, sola, sin personas que la cuidaran ni que la quisieran, porque mi madre estaba detenida en sobrevivir. Por eso entiendo también mucho de los niños y niñas que están solas en una sociedad que no se integran, con un idioma que no hablan y con unas personas que no consideran que tú eres igual que él. En el País Vasco ha habido ejemplos de integración maravillosos, hermosos, que yo conozco y que yo comparto, pero hay una parte de una integración que no fue hermosa, que no fue de iguales, sino que fue una integración que costó igualdad y costó estigmatización antes de que llegara la estigmatización política. Por lo tanto, yo creo que soy una mujer feminista, la justicia social y una superviviente. Porque a mí, sin embargo, puedo decir que la violencia, tanto la que sufrí en casa como la que he sufrido después, y que ahora he vuelto a sufrir en el Congreso de los Diputados por otros victimarios, pues me ha hecho una persona mejor. Yo creo que de la resistencia, que muchas veces dicen, solo os dedicáis a resistir, de la resistencia se hace supervivencia y de la supervivencia se hace una persona mejor, que sobre todo ha aprendido a lo que es la convivencia. Esa es la mayor fortuna que tengo. He aprendido a saber que hay otras personas que no piensan como yo y que el tono, la forma, la palabra y el respeto al que está haciendo el tuyo no es una manera de comportarse, es una manera de ser en democracia. Y eso yo creo que desgraciadamente España nunca lo tuvo muy bien aprendido, y ahora, bueno, pues estamos en un proceso como los niños o niñas cuando entran en una dificultad escolar. Creo que estamos en un retroceso sin precedentes. Para que Euskadi sea el oasis de la convivencia en España, cuando todavía no hemos acabado de levantar la memoria de nuestros asesinados y asesinadas y de nuestras libertades perdidas, pues me da mucha pena que Euskadi, que todavía tiene eso debajo del pañito, como decían en Extremadura, sea ejemplo, pues cómo está ahora mismo. Hablemos de memoria, hablemos de convivencia. En su libro, Hasta que me mates, narras cómo la violencia atravesó tu vida. Has explicado diferentes tipos de violencia. Hoy España ha pasado una de sus páginas más horrendas, ¿no? La página del terror, del terrorismo de ETA. Pero, ¿qué queda pendiente de la convivencia para que esa página no se convierta en olvido y sea un gran aprendizaje para las generaciones venideras que hoy no saben qué era eso? Era todo por hacer. O sea, España además es un país que es muy mala madre, es muy madrastra para los ya luchadores y luchadoras por las libertades. Lo demostramos con el franquismo y lo estamos repitiendo con las víctimas del terrorismo, ¿no? Las víctimas del terrorismo muchas veces no entiende la gente por qué no en usarlas y el decirles que ETA sigue viva, cómo puede llegar a ser una vuelta al dolor, una revictimización. Es que claro, si a nosotros, que tú ahora me estabas definiendo y yo no era capaz de verme reflejada, porque yo al final lo que aprendía era a resistir, a sobrevivir y a volver viva a casa o cuerda, que también eso también lo jugábamos. Entonces, que el hecho de que diga que está viva a aquellos que luchamos frente a la gente que tenía las manos en el gatillo o las manos en el bolsillo, nosotros, nos digan que haber perdido la salud mental, la salud física, la vida, la de nuestra gente, nuestros amigos, nuestras familias, nuestra representación política, no ha valido para nada, es tremendamente doloroso. O
sea, tú cuando ves a gente que conozco del Partido Popular, compañeros de trinchera, cuando nadie nos hablaba y éramos pues como la parte esta de la sociedad vasca extirpada, ¿no? O sea, cuando la fracción resto de la basura éramos nosotros los amenazados. Entonces ves que gente que ya no tiene representación, porque el Partido Popular no tiene muy poca representación, no estaba más infiltrado en la sociedad como el Partido Socialista, que tenía más sedes y un mayor asentamiento, y los veo y los reconozco. A mí me parece tan injusto como a todos aquellos que tenemos todavía olvidados en las cunetas. España es un país de desmemoriados y la confianza, yo en la memoria, que al final no es la historia sino la verdad de las víctimas, yo la tengo muy centrada en la sociedad, en la cultura, en el cine, en la novela, en el teatro, porque tengo por ahora muy poca confianza después de lo que ha pasado con las víctimas del franquismo tantos años después y con las del terrorismo tan pocos años después, pero con tanta gente viva para poder reivindicarla, que me da mucha pena. Yo siento, me costó muchos años de psicólogo, lo de la obligación del superviviente. En este libro luego os lo voy a recomendar porque no es el mío, pero es uno que retrata muy bien cómo quedamos las personas que anduvimos por allí resistiendo. Tú sientes, tienes la culpa de haber sobrevivido y haberlo hecho, pues siendo pues, yo presidenta de las Juntas Generales, pero hay tantas personas, tantos hijos de guardias civiles, por ejemplo, recuerdo los que vivían encerrados en Inzaurrondo, o en las calles donde está la Policía Nacional, que todavía no son políticos y eran todavía dentro de la fracción resto, más fracción resto. Es que debo tanto a esa gente que, claro, yo me veo en la obligación de, hay alguna persona que me conoce por aquí del Congreso, que claro, pues yo reconozco que a veces parece que estoy traumada, es que lo estoy, es que fuimos muy pocos para salvar las libertades de muchos, yo es una culpa que tengo. España no puede decir que era un terrorismo VIP, que eran 4, es la transición vasca la que se acabó en el 78, allí no la vivimos hasta el 2011, allí todavía seguíamos en un proceso de estigmatización de, ¿os acordáis de los buenos y los malos españoles? Pues ahí también había muchos malos vascos y muy pocos buenos. ¿Y cómo se construye una vida política y sobre todo íntima, personal, cuando la amenaza es la moneda común de las culturas, es la lógica del miedo impera en cualquier hora de tu vida, ¿no? Eso lo he pensado. Sí, yo a mí, perdón un momento, es que no se oye muy bien, aquí atrás no se oye ¿no? Vale, pues ya, sí, ajustar un poco el micro. Sí, pero el mío será. Perdón, me interesaba lo que dice ella que me pregunta. No, hable que más alto, no, que eso lo he estado pensando porque... ¿Ahora mejor un poquito? Sí, yo tengo una cosa especial, que yo después de pasar por, yo creo que cualquier hijo o hija de un maltratador, o una mujer que ha sido maltratada también, pero bueno, afecta a todos. Cuando tú has vivido el miedo en el sitio más seguro de un niño o una niña, que es su casa, o sea, ya no te da miedo nada. O sea, te quiero decir que eso en mí influye mucho. Yo la sensación, cuando salí a la política en Mondragón, con 16 años, afiliándome a Juventudes Socialistas, no tenía miedo, bueno, también era muy joven, no tenía mucho sentido del riesgo, pero luego ya he hecho un análisis de mi paso y sí es verdad que el trauma que supone vivir con miedo todo el rato te queda para siempre, pero no por ti. O sea, la persona que arriesga la vida, a mí no me influía tanto eso, porque yo tenía dos cosas que me daba mucho miedo. Una era que me mataran delante de mi hija, porque me parecía que era algo que ya no tenía por qué someterla, aparte
que podía perder a los dos padres, que lo vieran, y yo, como mi marido estaba más amenazado que yo, si había niveles de amenaza, pues la llevaba yo. Y la otra era que yo sabía en todo momento que iban a matar a alguien que conocía o que quería, cuando impusieron la socialización de sufrimiento. Y eso ha marcado mi vida para siempre. Yo tengo mucho miedo siempre a que pase algo en cualquier momento de mi vida. Eso sí es verdad. Pero luego he aprendido a valorar muchísimo el diálogo y la paz, porque toda la violencia que había en la calle hizo que la política corriera muchísimo más, sobre todo, al menos yo lo digo desde el punto de vista del partido al que yo pertenecía, cuya obsesión era por la vía del Estado de Derecho y por la vía del diálogo acabar con esa situación. No podías tener sometida a tanta gente con tanto miedo, sobre todo porque al final, aunque creáis que hemos ganado porque al final acabó ETA, no ha habido ni una contraprestación para una disolución, que es la única organización terrorista en el mundo de la resolución de conflictos, la única, creerme, porque la RIDUNAN así lo tiene, pues solo tiene como participó en el fin de ETA la organización con el mayor éxito, se hizo sin ninguna contraprestación a cambio del Estado, si no tenemos en cuenta las vidas que se llevó por delante. Y cuando hablo de vidas, no hablo solo de los casi 1000 asesinados. O sea, tú si haces la anatomía de dolor de Euskadi, es tremenda. Y algún día saldrá, porque había la amenaza, al final, te priva de ser una persona que vive en igualdad en la sociedad. Tú no te consideras igual, y cuando tú te consideras, insisto, una parte extirpable de la sociedad, es difícil superar. Y eso hay mucha gente, que yo siempre lo digo, los ves paseando al lado del río, además en San Sebastián es muy curioso, mucha gente también del Partido Popular o gente que estaba en la comandancia de Itorrondo, y dices, joder, cuánto dolor sin contar. Esas son las llamadas víctimas de violencia de persecución, que solo hablo yo de ellas, incluso en el PSOE, pero que son un universo de dolor interminable. Y eso, aplicarlo a un conflicto como fue el de ETA, si eso lo analizamos desde el punto de vista de la época del franquismo y la dictadura franquista, pues os podéis imaginar. Entonces, pues no, España tiene mucho trabajo pendiente en ese sentido. No vuelves a hacer. Yo hay veces, ahora que me dicen, volverías a, hemos ido cuando estrenamos el documental del fin de ETA de Netflix, no sé si lo habéis visto, pero os lo recomiendo, que dicen, qué orgullo haber participado en todo eso, pero luego tú no cuentas los años finales, tú cuentas tus 40 años y dices, ¿qué hubiera pasado si mi vida no la hubiera dedicado a vivir con miedo? O sea que, en fin, no hay que hacer un retrato idílico de lo que ocurrió. No fue idílico y no se ha contado. Pasemos ahora a la parte de dimensión política, más política. ¿Qué significa hacer política cuando lo que se defendía literalmente era el derecho a la palabra? O sea, lo que querían negarte era el derecho a tener esa palabra. ¿Cómo te defendías contra eso a la hora de configurar una reunión, un discurso? ¿Cómo era realmente la actividad? Pues la actividad sí se nota, ¿no? Que ahora de 75 parlamentarios y parlamentarias vascas, que no sean nacionalistas vascos, voy a contarlo así, porque luego hay, entre los que no somos nacionalistas, ahí vamos a dejarlo ahí. Los que no son nacionalistas vascos son 15, los demás son nacionalistas. Quiero decir, eso es lo que hemos vivido. O sea, tú no solo es que no lucharás por la palabra, lucharás por tu espacio en la sociedad, que no lo tenías. O sea, yo cuando mucha gente dice que porque tenemos una relación de normal, que solo podemos entrar, de lo de convivir con los que en un momento dado jaleaban política y socialmente
a ETA o formaban parte del movimiento. Pues lo haces porque en el fondo, en este momento, es cuando se está adquiriendo la legitimación como ciudadano. Yo no buscaba la palabra, yo buscaba tener derechos ciudadanos, ser persona. Tú eres, en Mondragón, yo fui concejal 3 años de la oposición, estaba la persona, con mayoría absoluta. Yo salí, había plenos todos los meses, pues empezaran a multiplicar plenos. Una vez salí por la puerta del ayuntamiento. Las otras veces salía a la policía municipal luego me iba en coche a mi casa. Y eso cuando todavía no habían impuesto la socialización de sufrimiento y habían ordenado matar a gente más allá de militares, justicia y representantes del Estado. Entonces, ¿cómo vives? Es que yo no me podía conformar con que una sociedad mantuviera, porque yo le llamo el país de los callados. Si habéis visto Patria, es la mejor definición de lo que pasaba durante muchísimos años en el País Vasco, que había un 1% que representaba un 50%, pero el 99% callaba. O sea, callaba o estaba silenciado mientras tú no formabas parte de esa sociedad, tu hija no decía quién eras, mientras si salías a mí con 19 años, yo no he visto una cosa peor que me escupieran en un bar del centro de Mondragón y me dijeran perra socialista, con un desprecio tan profundo. Bueno, ahora alguna vez en el Congreso, pero no me han escupido. Pero sí es cierto que sentimiento de desprecio absoluto, eso es más que luchar por tener la palabra, es luchar porque las personas que no éramos nacionalistas tuviéramos nuestro lugar en la calle, en las instituciones, en la sociedad y en la cultura vasca. Hemos perdido la cultura y una parte de la política, pero sí tengo que decir que valió para que ocupáramos nuestro sitio como ciudadanos libres en Euskadi. Para eso sí. Para eso sí. Luego la reconciliación salvadora es hermosa, pero muy difícil a veces de conjugar. Es como el perdón. ¿Cómo se dialoga con quienes negaron tu legitimidad política? ¿Cómo se transmuta? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se viaja desde ese miedo intrínseco a luego poder encontrarte, poder hablar? Porque quieres seguir adelante y has sido generoso con tu país. Quien puede lo más, puede lo menos. Hombre, eso requiere de un proceso de fortaleza y de superación personal. A mí me lo enseñó Josué Lespe, que es hijo de Freilan Lespe, que fue un concejal socialista que asesinaron en Lasarte, que decía: mi superioridad democrática es situarme por encima de ellos. Yo puedo dormir todas las noches, y Armando Tegui, que fue otra de las personas que estuvieron en el proceso, contribuyeron a que acabara antes, pues no puede dormir como puedo yo. Entonces, lo único que yo puedo hacer es que la sociedad vasca, para la que yo luché, que en igualdad tuvieran espacio político ciudadano y palabra, todos y todas en igualdad, no someterla a una confrontación. Y si hay que hacer el ejercicio de generosidad, de hacer convivir mi dolor por la gente que he perdido y por las libertades que me he disfrutado, con el estar con ellos y ellas en política, lo hago. Eso no significa que perdones. Yo siempre digo que el perdón es voluntario, el olvido no. Por eso quien olvida lo que ha sufrido su pueblo pierde parte de su identidad y está condenado siempre, y eso no es una frase hecha, a repetirlo de una manera u otra. O sea, que atenta a España, que tiene puntos para poder repetir esas cosas. Lo ha hecho en 2 ocasiones ya. Y entonces, yo por ejemplo no les puedo perdonar. Lo que me han dicho a mí sin perdonar, nadie me va a recuperar los 40 años, ni me va a devolver esa ella, sabes que eso. Pero puedo convivir con ellos. Y puedo, sobre todo porque yo no soy como ellos. Yo no necesité que me infectaran de Guardia Civil infiltrada, yo no necesité de una ley de partidos, yo no necesité de que confundieran mi violencia con la islamista, yo no necesité de nada para situarme en el buen lado. Yo no tuve que elegir bando,
eligieron ellos. Y yo creo que es la única superioridad que me queda. Y entonces puedo convivir con ellos. Puedo convivir mucho menos, ahora me va a mirar alguien que está por aquí adelante, con los que no aceptan que estaban por allí y que pudieron contribuir a acabar antes con esto, porque en el País Vasco había gente que estábamos enfrente, o que estábamos luchando por tener un espacio, pues los de Izquierda Unida, nosotros, el Partido Popular, cada uno, pero todos los nacionalistas, y luego estaban los que creían que nosotros no éramos parte de la sociedad vasca, que era ETA y aquellos que desde su entorno le apoyaban y le jaleaban, y luego están los que pasaban por allí, el PRI, que no era ni de uno ni de otro, y que gobernaba. Yo creo que eso fue un partido, el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que cuando dice hay que hacer autocrítica, eso es por los GAL, pues eso es una equiparación que no se ha dado, ¿no? Pero cuando dicen por el Estado español que ha oprimido y sacan cuestiones de franquismo que no afectan a todo el pueblo español, y luego hablan de ETA y nunca hablan de ellos. Yo creo que desde la política se podría haber contribuido a que durara menos. También desde España, en España iban allí, nos hacían así, bueno, aquí, nos daban los besos y seguía. Entonces yo creo que me cuesta más convivir con el silencio culpable. Decías que... Ya que el machismo, a pesar de todo lo que, de tu vivencia, a pesar de todo lo que nos cuentas ahora mismo, lo que has reflejado en tu libro, todo lo que ha marcado tu vida, que el machismo es todavía más potente. Es el más poderoso que hay de los derechos y libertades en todo el mundo, en España en particular, porque tiene tentáculos en todos los partidos, en todos los poderes del Estado, en lo que no son poderes del Estado, hasta en las mujeres, está extendido. No os dais cuenta que nada, que hay cualquier movimiento de retroceso, de vuelta, las primeras somos nosotros y nuestros derechos y libertades los que están. Luego ya podemos pasar al colectivo LGTBI, al colectivo migrante, pero los primeros que eran un chiringuito eran las mujeres y las feministas. Entonces yo creo que a mí no hay mayor violencia estructural, y sobre todo porque es un victimario que está no condenado socialmente y cuenta con muchos elementos para blanquearlo, es el machismo. Me parece un enemigo y un adversario realmente poderoso y temible, y porque al final una sociedad machista es una sociedad desmemoriada, es una sociedad totalitaria, es una sociedad reaccionaria, y eso no es bueno ni para nadie, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para el futuro que tengamos. O sea, eso sí que siempre hay que proteger la libertad como compartida para la izquierda, para la derecha, para el centro, pero yo creo que uno de los elementos que van a encontrar de ese futuro compartido, que yo creo que, a pesar de lo que veis, puede tener algún momento España, es el machismo. Y en la era parlamentaria, ¿cómo se convive con aquellos que llegan a esta realidad tan brutal de la violencia de género? A mí desgraciadamente me sorprende la normalidad con la que convive el país. Yo sí he soportado a mi padre, a mí soportar a Ortega Smith, pero realmente no sé cómo decir, yo no me lo llevo a mi casa. No sé, pero yo lo que veo es cómo convive el país con esa normalidad, ¿no? Y no vayamos a Congreso de los Diputados, cualquier programa de televisión. Pasamos de empoderar a las mujeres con Rocito, que a Dios gracias que salió Rocito para que ahora recuerde el PSOE la violencia vicaria, porque hasta ahora no nos habíamos acordado y existe sin tener una titulación en el código. En fin, nosotros empezando por nosotros, los primeros. Quiero decir que tuvo que salir, no sé, esa mujer habrá que ponerle una calle, porque al menos aprendimos a verbalizar que había violencia institucional, que había violencia mediática contra las mujeres. Bueno, empezamos a diferenciar violencias, fíjate todas las que hay, ¿no? Eso que dices del enemigo más poderoso. Y ahora, pues vamos a tener una violencia vicaria en el Código Penal, con la ley. Yo creo que ahí habrá, yo creo que es el país, ¿no? Pues ahora otra vez los mismos, la misma cadena,
pues se dedicó a tratar de puta a otra, que no me acuerdo ahora, una modelo, no sé, una modelo, sí. Entonces, como un país que está regulando la violencia vicaria, llama puta en prime time, perdona la expresión, a otra mujer porque anda con muchos hombres. Pues no es raro. Entonces a mí me cuesta muchísimo más convivir, insisto, con eso, con Ortega Smith y Carlos Flores, que es el catedrático que también considera que las mujeres somos, bueno, separarnos es como era un mal divorcio, cuando le pegas a una mujer o las cosas. Entonces yo creo que es un problema del país. Y además que no ha variado, o sea, yo cuando, en mi partido también, cuando dices, no, es partido feminista, algunos. Es muy difícil, o sea, en España el feminismo no es como en Europa un movimiento por los derechos humanos, luego puedes estar más de acuerdo, participar en un movimiento feminista, o no. O sea, quien eso te dice feminista, no. Primero eres feminista, que es un movimiento por los derechos humanos, y luego ya decides dónde practicas la transformación de los derechos humanos. Entonces, sigue siendo algo ni machismo ni feminismo, igualdad. Esa es la frase más sonada de España. Esa es la que dicen ahora los jóvenes, como mi sobrino de 20 años. ¿Cómo no me voy a preocupar? O sea, me preocupa más lo que pasa fuera del Congreso que lo que pasa dentro. Sin que eso quite, y si no, ya lo hablaremos, si no, que al final eso contribuye a que todo esté empeorado. Eso es lo último que cuando esa violencia verbal, simbólica, ¿qué reflexiones? A mí me parece todo yo esto lo he vivido, después de todo lo que yo lo dije desde el principio, así empezó Batasuna, persiguiendo a tu mujer, a tus hijos, cuando no pueden contigo, pues le ponen la diana en la mochila, yo he visto poner en la mochila, como no le podían entrar a la Guardia Civil a Inchaurrondo, pues se lo ponían, había niños que estudiaban fuera, le ponían le mandaban al padre a la Guardia Civil Inchaurrondo con la diana en la mochila del niño. Entonces te quiero decir que yo esto de acosar dentro a políticos, de deshumanizarlos, de cosificarlos, todo el rato hijo de puta, putero, tal, eso lo he vivido. Y eso es la antesala de la violencia física, es la violencia política o la violencia verbal y la violencia institucional. Y eso no acaba bien nunca. Sobre todo porque, no voy a hablar de polarización, pero sí lleva a la confrontación. Y un país, de verdad, nosotros lo hemos vivido en el País Vasco, creerme, no se construye sin todo. El futuro de un país es compartido o no es, porque no es un futuro igual para los de un lado, los de otro, hombres, mujeres. Y entonces lo veo con preocupación, pero como se les pasa pronto la preocupación. ¿No te parece más peligroso ahora, salvando todos los asesinatos? ¿No te parece ahora esa violencia más peligrosa porque es más invisible, no? Sí, porque está más consentida, porque nos estamos acostumbrando a usarla para conseguir un objetivo que se puede conseguir con la palabra, pero quien ha estado en Euskadi sabe cómo son los otros y, vamos, es que a mí no se me ocurre, yo puedo hablar con mis amigos en el tono que sea, pero en un sitio público a mí no se me ocurre elevar el tono, usar un insulto, porque sé en qué acaba eso. Sé en qué acaba el confrontar, tú eres bueno y tú eres... Porque aquí el confrontar no es, somos diferentes. Tú eres el bueno y yo soy el malo. Tú eres el ocupa, yo el legal. Tú eres el español, tú no eres español. Tú eres el que salva al país, tú no salvas al país. Hombre, habrá de todo en todas partes. Habrá de todo. Es lo mismo que hicimos en que se hizo en Euskadi, entre nacionalistas vascos y no nacionalistas, y lo mismo que se hizo en el franquismo. Un país no puede ser sin que reconozca que hay gente que no piensa como tú, que tiene derecho a compartir ciudadanía y derechos contigo. Y eso nos está haciendo ahora. No voy a entrar en culpas y responsabilidades porque no es el momento, pero creo que cualquiera que haga un análisis riguroso tiene que saber que no todo vale. Que todos tenemos que poner, en un lado y en otro, una dosis más de generosidad con el país. Y en esa
pedagogía por aprender, si se puede, el dolor de aquellos años, ¿qué le pides al nacionalismo vasco? No al independentismo, sino al nacionalismo vasco. ¿Qué le pides? Pues para empezar, que reconozcan que en Euskadi no se mataba por pensar diferente, se mataba por no ser nacionalistas. O sea, es verdad que dentro del no nacionalista vasco era también no solo el PSOE, Izquierda Unida y el Partido Popular, sino también eran todos aquellos que representaban los poderes del Estado y consideraban enemigos en la lucha armada que llevaban ellos. Pero yo le pido al nacionalismo vasco que reconozca que ha habido responsabilidades por parte de una sociedad a la que ha estado gobernando y ayudando y haciéndola prosperar, yo no les niego el mérito, muchos años, pero que esa prosperidad no se realizaba en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía vasca y no se realizaba tampoco respetando las reglas políticas. Mira, Jesús Eguiguren dice, siguiendo a un dicho también judío, que en una guerra las primeras víctimas son los niños y niñas, los más inocentes, y luego la siguiente es la verdad, y la tercera es te decía la memoria, ¿no? La memoria en el sentido de la que se construye con la cultura y con la sociedad. En Euskadi, lo he dicho antes, lo he adelantado, los niños que sufrieron, perdieron una vida normal con sus padres, perdieron a sus padres, siguen siendo víctimas. La verdad, sigue siendo víctimas porque hay gente que dice que las víctimas no hicieron nada porque ETA sigue viva. Y luego está el hecho de que hay una uniformidad cultural, una uniformidad social más nacionalista, nacionalista vasca, y entonces es difícil concurrir en una igualdad de oportunidades. Algún día llegará, pero a mí me sorprende mucho que haya llegado antes Vox que para el Partido Popular. Eso me sorprende en la sociedad vasca. Y bueno, hablando un poco de lo que comentas ahora mismo, hay en el Congreso, tú lo ves a diario, discursos revisionistas que blanquean el terror y sobre todo relativizan los consensos básicos, ¿no? de la transición y de la memoria más reciente. ¿Qué riesgo implica ese revisionismo para la convivencia democrática y sobre todo qué mensaje estamos lanzando a las nuevas generaciones que, repito, no sabéis? Insisto, que la gente que lo dio todo en una época y en la otra, sus renuncias, su generosidad no ha valido para nada. No hay nada peor que decirle a alguien que ha sufrido tanto que su vida no ha valido para nada. Fíjate, en Batasuna, el mayor problema que tienen para decir, reconocer la injusticia de la violencia cuando mataba a ETA, porque ellos dicen que matar es mal, está mal, pero dicen ahora, les cuesta más decir que matar estuvo mal, ¿no? Claro, no lo hacen porque tienen un problema. Ellos tienen muy importante todavía el frente de Marcos, los presos. No es que tengan ya muchos en la cárcel, muchos están fuera, pero militan o son gente de su entorno. Claro, ellos cuidan, porque España no ha cuidado nunca a las víctimas del franquismo que tanto dieron o no ha cuidado nada a las víctimas del terrorismo. Yo creo que debemos de trabajar un lado y otro. Yo siempre lo digo con respecto a las del terrorismo. En las del franquismo hay gente con mayor experiencia o mayor, no sé, que está más trabajado, aunque no es trabajada la unidad. Es una memoria limpia. Yo creo que la memoria de las víctimas tenía que ser una zona libre de pugna partidista. Por eso me enfado tantísimo cuando las usan. Yo creo que ellas tienen voz propia. Yo nunca he hablado de ellas y creo que habría que dejarlas fuera. Yo creo que un buen consenso sería el Partido Popular y el Partido Socialista con respecto a las de ETA. Es decir, que las verdaderas protagonistas de la victoria democrática fueron las víctimas, y ahí entra tanto las otras cuerpos de seguridad del Estado como jueces, sociedad civil, periodistas, policías, toda aquella gente que, insisto,
que con las manos en el bolsillo en el gastillo luchó. Lo mismo debería haber pasado con las víctimas del franquismo, pero es que yo hay veces que se me parece tanto el PP y Batasuna, uno no quiere hablar de la violencia de la época de ETA y otro no quiere hablar de la violencia en la época del franquismo. Yo creo que la superioridad moral es saber mirar a todas las víctimas a la cara. ¿Y tiene localizado por qué razón? ¿Por qué motivo crees realmente? Porque se saca un provecho. Se saca un provecho y tú no puedes mirar a las víctimas destinadas a... O sea, con la intención de sacar un rédito político. Hay personas que no se creen que son un pilar de la democracia española, porque la democracia española se ha construido sobre la sangre de las víctimas del franquismo y luego de las del terrorismo. Y nadie, bueno, la sangre que dice son la sangre de la vida y las libertades, deberíamos tener un poco más de respeto por esas luchas, como por ejemplo hacer en Francia, que luego la mitad eran de Vichy, pero al menos cuando todo pasó no se han atrevido a manosear, a embarrar, a prostituir la memoria de la gente. La han respetado. Y eso es lo que diferencia a España pues, del resto de Alemania o de Francia. No sé. Yo creo que es difícil que se produzca. No veo a nadie en el Congreso que lo haga. Y luego yo creo que los partidos que hemos estado de víctimas en todos esos momentos, que son los de la izquierda en este país, al menos creo que hemos coincidido en las dos violencias más importantes que ha habido, pues a veces tenemos otras prioridades que la memoria. También mi partido, otras prioridades. Y no sabemos que eso es fundamental para construir un país maduro y independiente democráticamente. Muy madrastra España. Y ahora, como diputada, desde el feminismo, desde también tu activismo por luchar contra eso de memoria, que también marca tu vida, ¿qué muro te queda por derribar como diputada? ¿Cuáles son tus que se tomen en serio la memoria de las víctimas y la respeten, que dejen de usarla, que nadie pueda hablar de que la memoria es dinero para lo bueno, la memoria, el dinero o recursos para la exhumación de fosas, que hablen de chiringuitos, de las asociaciones que solo quieren dignificar la memoria de las víctimas del franquismo, que no hablen de que las víctimas de ETA han sido traicionadas, cuando lo que han sido es respetadas, o deberían de ser respetadas por todos y todas. Yo me conformaría, insisto, con que haya una patria común diciendo que las víctimas son una zona libre de la pugna política y sobre todo que una memoria limpia es una memoria que no manosea el dolor de las víctimas, en un caso, en las del terrorismo, y que no desprecia el dolor de las víctimas en el caso de las víctimas del franquismo. Pero estoy bastante sola. No es una de las prioridades de la política española ahora mismo en la memoria. Siento decirlo, ¿no? Pero, y con tus compañeros, no solo de tu partido, ¿no es un tema común a la hora de reflexionar? Es el tema común en algunas personas. No es... hay en todos los partidos. Yo hablo de izquierda, alguno del Partido Popular también tengo relación y lo sé. No está en la política española, pero tengo relación con ellos. Sí, pero son determinados políticos. La memoria no da votos ahora. Da votos sin manosear la memoria. Y entonces empiezas y sacas a Maymar Blanco contra la memoria contra Sandra Carrasco, hombre. Eso sí, pero eso es necesario. Entonces la buena memoria no. Es que en este país la lucha da más votos que una construcción positiva. Y eso pues también no es la prioridad de ningún partido político, la memoria. Para mí, empiezo por mí. Sí es en Euskadi, pero porque acabamos de salir del tema. Pero yo confío cada vez más, infinitamente, lo hablaba el otro día con un director de cine,
desde la ciencia infinita en el cine. Mira, ¿sabes lo que más es? Bueno, lo puedo contar aquí, es Arnaldo está muy lejos en Goibar. Yo no lo he visto nunca tan preocupado por una actuación de memoria por el tema de ETA, Arnaldo, como cuando Patria subió, estaba en HBO. Claro, porque ya HBO se ve en toda Europa, se ve en todo el mundo. Entonces ya no eres los que están ahí dentro de la izquierda verde europea, puedes estar en la izquierda verde europea porque efectivamente ahora eres un partido que juega las reglas democráticas. Yo desde luego no les he visto subir nunca el tono como he visto a otros en el Congreso, pero claro, es lo que más, porque Patria cuenta en una serie de 8 capítulos lo que España, el Congreso de los Diputados, viene negando desde que acabó ETA, que acabó en el 2011, y no hay una resolución, leída aunque sea en el banner del Congreso de los Diputados, reconociéndole a las que luchamos y diciéndonos gracias por todo lo que habéis sufrido en España. Ni una. Ni una. Si no te pones de acuerdo para dar las gracias, te vas a poner de acuerdo para hacer una memoria digna. No estoy muy esperanzada. Pero bueno, igual que llegó una generación que peleó por dar, yo creo ahora sí, una mayor dignificación tarde y mal a las del franquismo, pues confío en que esta vez se haya disipado. Patria ha llegado antes que Carmela. Entonces, bueno, mucho antes. Luego toda esa producción visual que ahora mismo, como la serie que acabas de comentar, El desafío, la línea invisible. Además de las novelas de la trilogía vasca, ¿no? De Aramburu y demás, es quizá una gran oportunidad también para... Sí. Y es que todo el mundo, yo creo que hay que animar a la cultura y luego a todos. Lo que sí tenemos una responsabilidad, los políticos, cada uno en su lugar, o los periodistas. Yo creo que el que tiene un micrófono, una posibilidad de contar en público la historia de las luchas por las libertades, vamos a llamarlo así, en este país tiene la obligación. O quien ha sufrido, por ejemplo, violencia machista. La historia de mi madre es una historia que aquí conocerán la gran mayoría, si no todos, de alguien que conocen, si no lo han vivido más directamente. Pues yo creo que yo tenía la obligación de contar que eso pasaba, que eso sigue pasando y que además, como no estamos haciendo nada, está volviendo a pasar. Y cuando tú ves una serie de este tipo, o ves, por ejemplo, Patria, o ves algún libro de Aramburu, ¿qué relación guarda tu memoria con lo que se representa, con lo que te sugiere? Es muy subjetiva, la memoria es subjetiva, Por eso yo creo que la memoria es como un cristal roto, también sabe que es un cristal roto. En 1000 pedazos. Está roto, ¿no? Entonces tú cuando lo juntas hay huecos o no te queda igual, a cada uno lo juntaría de una manera, lo dejaría de una manera. Por eso la memoria colectiva es subjetiva y tiene que ser compartida. Por eso no puedes dejar de reconocer en esa memoria otra mirada. Otra cosa es que no tenga por qué coincidir. Por eso digo que hay que dejarlo fuera de la pugna política y dentro del ámbito social. Yo soy muy partidaria de hablar, de contar mucho. Yo he ido a contar mi historia, sea interesante o no, hasta 2 series de Batasuna. Si quieren ya se lo cuento yo, lo hacían, si no lo sabían. Pero como dicen que no eran conscientes, pues ya yo lo cuento. Es fundamental esa responsabilidad. O sea, no es una exhibición, es una obligación del que la ha vivido. Entonces yo eso lo veo con mucha emoción. Ahora todo es la infiltrada, ahora estamos entrando en esa fase. Ahora se ha estrenado en el festival Un fantasma en la batalla, que cuenta los asesinatos. Yo creo que va desde hasta Isaías, desde Miguel Ángel Blanco un poco antes. Y bueno, y habrá más producción audiovisual en el futuro. Pero todo lo que venga a enriquecer desde el punto de vista de la cultura, la memoria y la opinión crítica de la ciudadanía española, bienvenida sea, porque leemos poco para lo que deberíamos leer. Y si no leemos, si nos lo cuentan en una serie, pues mejor. Porque yo, por ejemplo, Patria,
No, el libro no acabé de poderlo leer porque para mí era muy duro de ver todo reflejado, iba mucho más lento. Y en cambio la serie fui la única, con 2 personas más, que me vi en el festival todo de una tacada. Bueno, salí volada, pero claro, desde las 4 hasta las 2 de la mañana. Sí, es más fácil, hay que buscar la memoria para que llegue a más gente. Le llega antes a un joven que no sabe lo que es ETA, la infiltrada con esta actriz extremeña, que vaya a Aramburu a dar una conferencia en la UPV. Pero bueno, si tenemos empeñados no lo encontré. Sí, le llega antes. Carolina Ayuso, que se va. Bueno, hay mucha gente que está deseando preguntarte, que ya... No, Roger, pues. No, eso. Ya por último, a toda esta generación ahora joven que sigue replicando estos modelos de violencia, después del oleaje de estos años, de todo este tiempo, realmente, ¿qué enseñanza fundamental les podrías decir? O sea, ¿qué mensaje les puedes transmitir para que al menos empiezan a, no sé si a reconsiderar, pero al menos a tener algo más de pensar un poco más en lo que hacen, en lo que dicen, en toda esa violencia invisible que reina el lenguaje cotidiano? Yo no soy nadie, porque además llegar a la juventud es difícil, y llegarán antes 4 youtubers que están en Andorra que no, porque parte del problema además de la situación actual ahora es que no es que esté desencajada la política, yo creo que se mueve, estamos al margen de un mundo que afecta a jóvenes y no jóvenes, que está, no digo en las redes, está en acceso a una determinada bueno, los algoritmos estos, que ves una cosa de fachas, que lo ha probado mi marido este verano, y te sale todo, o sea, si tú metes una cosa empiezas a ver esos, todo te sale siempre lo mismo. Yo creo que yo no me atrevo a los jóvenes que están a decirles nada, yo solo puedo decirles que desde luego yo nunca aprendí lo que era la libertad hasta que estuve con ETA y dejé de serlo. Porque una cosa es que con mi padre dejé de tener miedo, pero no ser libre y ser una ciudadana de tercera te enseña muchísimo. Solo les digo que espero que los que estamos les salvemos de tener que pasar por eso. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, por todos los aprendizajes que nos llevamos. Y ahora, si queréis, abrimos turno de palabra. Sé que hay 2 o 3 personas que ya tengo anotadas las preguntas. Antonio. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por traernos este testimonio tan lúcido y tan conmovedor. Bueno, yo hice, en el año 79, hice la mili en Vitoria. Fue un año realmente complicado, difícil. Había en aquel momento... Cada 72 horas había una pinta. Cada 72 horas, pues el ambiente que se vivía en los cuarteles era pues, muy tenso, había mucho miedo, sobre todo por parte de los oficiales, evidentemente. Pero luego también salía uno a la calle, iba uno a tomar cañas por la calle, sí, la calle y demás. Y luego también veía uno que había, pues, ETA, en aquel momento todavía, tenía una aureola épica por haber empezado a luchar contra el franquismo, los atentados de Carrero Blanco, digo entre comillas, esa palabra épica. Pero bueno, lo que es incomprensible es que después lo de ETA parece que a medida que se iba consolidando la democracia, pues que ETA ya no tenía ningún sentido. Si, como decían en un principio, luchaban por la democracia, por la libertad y todas esas cosas. Y luego, paradójicamente, lo que ocurrió es que a medida que se iba consolidando la democracia, pues ETA iba matando más, hasta el punto que esa aberración, esa monstruosidad, ha durado
duró 30 años después de lo que yo estoy contando. Bueno, has mencionado un poco, o has hablado un poco de ello, pero la pregunta es, ¿cómo se puede mantener esa monstruosidad? A veces en aras de la convivencia y demás se dice con la boca pequeña, pero el PNV ahí tiene una responsabilidad, creo yo, en todo esto mayor quizá de la que ahora mismo será tenible. Yo fundamentalmente además creo que es un proceso de autocrítica. Al final es decir que tú tuviste algo que ver en que fuera durara eso más tiempo, porque aquí es verdad, se mataba más, o sea, no se mataba, conforme pasaba el tiempo se mataba menos, lo que pasa es que se mataba más gente, o sea, es la teoría de la socialización del sufrimiento, de la Convención Larchen, que tú al final, tú ya no eras solo el militar que estaba en el cuartel, sino es un político con los vecinos del político, que tienes que cuidar el contenedor, todo esto, luego había un periodista y todos los vecinos del periodista, y luego había un juez, un fiscal o un funcionario de prisiones que le pegaban 2 tiros al salir. Entonces, el problema es que no solo el PNV, sino todos, en algún momento dado de esta historia consideramos que un movimiento violento hubo una ETA buena y una ETA mala. Y la violencia, mucho que a mí me ha costado interiorizarlo siempre, es mala. Otra cosa es que se vuelva, que en un determinado momento haya tanta violencia que no consigas describirla, porque ahí estaba ETA, estaba recordar la extrema derecha con tantos grupos que sin empezar a mencionarlos me faltarían, serían más que los de ETA. Había tanta violencia que no eres capaz de describirlo, pero la violencia durante mucho tiempo se aprovechó de esa ETA buena. Y luego en la época dejó de matar tanto, porque eso está contado, cada 72 horas mataban a una persona, porque si cuentas que mataban de 7 en 7, claro. Yo me acuerdo que uno de los episodios más dramáticos de mi vida es cuando estuve tirada a la calle porque se nos enfrentaron los de Batasuna cuando mataron al socialista Fernando Mujica, el Poto, el hermano de Mujica. Entonces, claro, yo ahí me puse a llorar toda la noche porque la semana anterior habían matado a 7 guardias civiles en Madrid de una atacada y yo no había dejado una lágrima. Yo me sentí la peor persona del mundo. Y eso ha pasado en la sociedad vasca y en la sociedad española y da la sensación de que con el tiempo mataban a más. No, pasa es que amenazaban a más y había más miedo y eso era terror. En eso sí me gustaría decir, nos mataban menos, pero había menos libertad, porque el riesgo de morir era de muchos más, ¿no? Pero eso no quita que todos pudimos ayudar a que esto fuera mejor, porque el Partido Popular, por mucho que digan nosotros somos unos traidores, se sentó a hablar con ETA porque creía en un determinado momento, con esas circunstancias, que solo saben los que están en el gobierno, que era el momento de intentarlo, igual que lo hizo el PSOE. Pero hubo gente que solo estorbaba. Y mientras a unos los mataban y otros estaban en la cárcel o pegando tiros, lo que no es normal es seguir avanzando como si unos y otros no importaran nada. Eso permite la democracia. Yo no les pido que se sigan en la plaza pública, pero sí un poco de humildad y de agradecimiento y de reconocimiento que en Euskadi no ha habido un desarrollo democrático político en igualdad de oportunidades. No lo ha habido. Para todos los que pensamos diferente. Ha habido unas condiciones mejores para unos que para otros. Y luego podemos hablar de para quién. Yo creo que en esta vida, cuando hay un problema de derechos y libertades, el silencio nunca es una opción. Otra cosa es que la política sea el único camino, o ponerte enfrente directamente. Pero silenciar, consentir y presenciar eso, como hacen en Alemania unos con la crucecita marcado, que en nuestro caso le iban los escoltas y no acercarte a ellos, eso en el año 2007 era muy feo, no en el 79, ¿no? Pero, insisto, mataban menos, pero amenazaban a más. Nos confundimos cuando en un determinado momento
seguimos mantuviendo, más allá del 2000, que había una ETA buena, porque cuando verdaderamente ETA pierde todo es cuando el atentado del AT4, y hasta ese momento todavía había una ETA buena, que es la bronca que hay ahora en Euskadi con Chiqui y bueno, los dos últimos que fusiló Franco, que yo no estoy de acuerdo tampoco, porque como son víctimas, creo que andar, y están los míos en el medio, sobre el terreno de las víctimas nunca acaba bien para nadie, pero bueno, como a mí por pensar no me pagan, pues no. Eso es una broma que les hace. Pero sí, no creo que podía haberse acabado antes, mucho antes. José Luis, Izaguirre. Bueno, lo primero, gracias por todo lo que has contado y con la transparencia y sinceridad que lo has hecho, porque la verdad es que da gusto. Yo soy guipuzcoano también y quería preguntarte cuál es tu valoración de la sociedad vasca ahora, en 2025. Porque a mí me da la sensación de que, no sé si llamarlo conformista, no sé qué adjetivo utilizar, pero da la sensación de que cuando estás allí, como ya no, ETA no existe, como que si hubiese pasado hace 200 años, ¿no? Y eso, da la sensación de que la gente se le olvida muy rápido las cosas. Hablo de la generación, por ejemplo, mi familia es súper del PNV y todavía hay esa cosa de quién es español, quién es vasco, ¿no? Incluso hablando, ¿no? Repartiendo carnes de ciudadanos. Claro, incluso hablando de España como si fuera, no sé, de Sri Lanka. Eso por un lado, ¿no? Esa generación como, pues eso, anterior a la mía, que todavía, pues, se ve que se ha, o sea, no sé si se ha olvidado o simplemente le interesa no hablar del tema, ¿no? O sea, cuando se habla de ETA es como te hacen ese comentario de ya estás otra vez, ¿no? O eso ha pasado hace mucho tiempo, pasa página. Ese pasar página como, venga, vamos a pasar página rápido, ¿no? Que contrapartida es olvidarnos de todas esas víctimas que tú has comentado. Y luego está la generación, bueno, mi generación, que no hablamos prácticamente, y luego la generación posterior, que ni siquiera es consciente de qué ha pasado. Entonces, yo es verdad que yo estoy aquí desde hace 4 años, entonces no estoy en el día a día de Euskadi, aunque obviamente mi familia está allí y conozco un poco el panorama, pero quería saber tu opinión sobre qué pasa hoy en 2025. Estoy bastante de acuerdo en varias cosas que has dicho, o sea, con las generaciones. Pero voy a hacerte otra reflexión más. Es verdad que no pensamos en alto sobre ello, ni hablamos sobre ello en público, la parte del Partido Nacionalista y en otras partes, porque bueno, recordar es volver a pasar por el corazón y por la conciencia. A mí siempre me quedo eso. Entonces, hay algunos que no queremos recordar, unos sí, ¿no? Pero otros no quieren recordar, aunque estaban y sufrieron, porque vuelven a pasar por el corazón y la memoria duele. Hay mucha gente que no quiere recordar lo que vivió. Yo voy a una farmacia que es la mujer se separó para no seguir, porque era una persona destacada del Partido Popular y no quería que sus hijos vivieran eso. Entonces, unos no queremos memoria por no pasar por nuestro corazón y sufrir, y otros no quieren memoria porque hay que pasar por la conciencia. Y eso, enfrentarte a que tú te callaste y a que esto te debe durar menos. Eso con respecto a lo político. Luego ha habido un cambio en la sociedad vasca. El fin de ETA fue como una solución para todos, ¿no? Unos buscaban, los de Batasuna, reconociendo más al Partido Socialista, que se tiene más representación, parecía que buscaba el perdón, y los del Partido Socialista y aquellos que fueron amenazados, la legitimación, y andaban en una búsqueda de una convivencia irreal que sigue ahora manteniéndose por separado. Fue en un inicio, es verdad que todos convivimos y estamos, pero las heridas siguen. Digo de los que estuvieron en una actuación más protagonista, pero el resto hubo 2 momentos clave. El fin de ETA, que fue una solución para la sociedad vasca. Esto ya ha pasado, ya hablaremos de esto cada uno cuando estemos preparados y empezamos la vida desde cero, sabiendo que desde cero es olvidar pues todo lo que hemos hablado. Y luego la pandemia.
que yo creo que fue un antes y un después. Yo creo que ahora incluso el mundo político en Euskadi está revolucionado, todo el mundo anda buscando dentro de una normalidad que no gira en torno al independentismo cuál es su papel en la política y en la sociedad a nivel global, en España y en Europa, y entonces pues el PNV está, yo creo, en un proceso de determinación de centro-derecho, ¿no? Pues ya no hay que pelearse por quién es más independentista, ya eso se ha olvidado. Entonces ahora hay que buscar si eres, porque antes el PNV era todo socialdemócrata, demócrata, cristiano, te quiero decir que tenía más posibilidades, porque no estaba preocupado en otras cosas, de hacer un proyecto político más amplio, que puede parecer que me esté riendo y no, tenía un margen mayor. Y ahora ya todo el mundo está en igualdad, entonces pues es lo mismo que le pasaba a Tasuna, ¿vale? Sois de izquierdas, pero también hay otra izquierda. Entonces yo creo que eso ha hecho que hayamos pasado página, pero pasar página no es olvidar. Y yo creo que debajo de todo esto hay una memoria que saldrá en un momento dado y vendrá pronto, pues cuando hay otros números que puedan dar otros gobiernos y haya que sacar a la luz por qué no puede haber un gobierno de izquierdas y quién es el responsable de que no lo haya y por qué no puede haber un gobierno de derechas entre el Partido Popular y el PNV y quién es el responsable. Y todo eso está cambiando mucho y está aparcando pues, lo realmente importante que tú has citado, que mi hija no porque estaba muy politizada, pero la gente, su novio, sepa de ETA porque fue a verla infiltrada y porque va a ir el viernes conmigo y con mi marido a ver Un fantasma en la batalla, que es una misión pues determinada, una ficción sobre ello, ¿no? Pero bueno, progresamos adecuadamente. Sí, pero como España. O sea, España, al final, yo siempre digo, en la pandemia nos hizo más españoles que un chotis. O sea, teníamos los mismos problemas, todos queríamos un único orden mundial que organizara todo. A mí me sorprendía, yo estaba en el gobierno foral. Entonces, yo creo que el fin de la violencia, a los que no la sufrieron y la contemplaban, pues les ha hecho ciudadanos más maduros y más exigentes. Por eso hay tanto vuelco político. David, me gustaría hacer dos cuestiones, si es posible, si no, haría alguna. Sí, claro. Muy bien. Bueno, buenas noches. Has hecho una reflexión en torno a las víctimas del terrorismo que realmente comparto absolutamente. Además es una bonita, a mi juicio, una bonita reflexión en torno a eso. Sin embargo, a lo largo del tiempo el Partido Popular siempre ha intentado patrimonializar el tema de las víctimas del terrorismo, intentando que eso fuera un arma arrojadiza, sobre todo a partidos de izquierda y en especial al Partido Socialista. Ahora ya no hay víctimas, afortunadamente no hay víctimas. Pero sin embargo tenemos la versión 2.0 de aquello, que es que ahora se pacta con Bildu, con los herederos de los terroristas en España. Me gustaría que en torno a esta cuestión pues, nos hicieras una pequeña reflexión de qué es lo que piensas. Luego la segunda cuestión es tú que has sido una mujer y una persona que ha sufrido en tus carnes la disminución de tus libertades, tanto personales como colectivas, ¿qué opinión te merece que pues, sectores de ultraderecha, sectores de libertarios, que ahora se denominan, o ultraliberales, utilicen de manera tan frívola el concepto de libertad que últimamente pues, escuchamos desgraciadamente muy asiduamente? Muchas gracias. Muy rápido, porque no quiero brillarme mucho. O bombas o votos. O sea, yo estoy absolutamente orgullosa de haber conseguido aquellos estatutos de Sortu en el que, cumpliendo la ley de partidos, que era un ataque a las libertades que reconoció el Tribunal Europeo de Normal,
hubiera que reconocer que la política solo se hace con política y no con pistolas. Yo creo que a una víctima del terrorismo hay que decirle que esa es su gran victoria política, que han tenido que aceptar. Las que han ganado son ellas, no quien ahora habla con Bildu, no habla con Bildu. Bildu está sentado ahí no porque quería, sino porque le hemos sentado ahí. Le hemos sentado ahí en una lucha contra el terrorismo de muchos años, de partidos, de gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista y con las renuncias de muchas víctimas. Yo jamás voy a estar orgullosa de haber sentado a Bildu en los escaños del Congreso de los Diputados, a las que tantas veces renunció, incluso cuando tenía el escaño, porque ha aprendido a hacer política. Si yo eso le tengo que regalar a alguien, se lo regalo a todos aquellos que nunca llegaron al Congreso de los Diputados como Isaías Carrasco. Y no me veo legitimada para no hacer de eso un orgullo. Entonces, vamos, esa frase que es de Zapatero es mentira, es de Alfredo Pérez Rubalcaba, y es o bombas o votos. Cuando se dio lo de la T4 se lo dijo a mi marido, a Jesús. Ellos verán, ya no hay más. Y conseguimos que ellos dijeran votos. Para mí es una victoria. Y como aquí no hay otra manera de poner en común a todos, pues es una victoria de las víctimas, porque si empezamos con los partidos políticos, no vamos a conseguir hacer una libertad compartida. La libertad al final es como los derechos, como la memoria. En un país, por mucho que haya una constitución que establece de manera material lo que es las libertades, los derechos y libertades, luego hay un alma política en un país. Una cosa es la libertad que pone la Constitución y los derechos y libertades que son el alma política de un país. El alma política de un país tiene que ser compartido, no puede ser exclusivo. Y el Partido Popular se equivoca al hacer de todo una exclusividad, porque acabará enfrentando a este país y confrontándolo, no polarizando, porque no creo que sea la palabra correcta, y se están equivocando. Se están equivocando, pero es que yo no puedo hacer nada. O sea, yo lo tengo clarísimo, que yo no voy a encontrar un futuro para este país si no hago un concepto de libertad compartida con el Partido Popular, que es la otra mitad de este país, o al menos una parte de este país. Igual que no lo haré si desprecio a los 4 diputados y diputadas de Podemos y los convierto en diablos con rabo y con cuernos. No es así. Este país es compartido, igual que defendemos la España de los territorios, pacto entre ciudadanos, pacto entre territorios y pacto también sobre lo que es la libertad. Se equivocan, y se equivocan para mal para ellos. Para ellos, si de verdad su interés es salvar las libertades de este país, pero tampoco tengo yo creo que la fortuna de conocer a muchos del Partido Popular que creen que algunos se están equivocando, pero, en fin, no soy nadie para decirle cómo deben de actuar. Yo creo cómo actúo yo en lo personal y en lo político. Que a lo mejor mi partido hay veces que tampoco es perfecto en eso, pero yo creo que hemos aprendido bastante de las experiencias pasadas. ¿Alguna pregunta más? Por ahí arriba. Primero, demostrar mi admiración porque fuera concejala Salamanca de Goyevi. También fue en Pasaya, me gustaba. Que para muchos que no lo sepan, era el sitio más problemático del País Vasco. El más. Encima mujer. Yo llegué al País Vasco y no existía todavía la Universidad del País Vasco. Existía la Universidad de Valladolid. La primera facultad era Jarrico, y allí estaba yo estudiando cuando llega la Universidad de País Vasco. Llegué allí, claro, me tocaron todos los muertos. Primero Jardines, después el otro, me tocaron todos. Y todos los problemas que había. Y la historia con los sacerdotes acogiendo y metiendo detrás de las capillas a los etarras. Bueno, pues allí llegabas a una misa y te hablaban de lo magnífico que eran estos señores. Y entonces se levantaban 200 personas y se iban diciendo al cura, hijo de puta, ¿qué tal igual? Todo eso estaba allí, la sociedad estaba convulsa y ahí estaba. Bueno, te voy a dar 2 datos que no sabes y posiblemente la gente no lo sepa. En Cieza había un piso franco de ETA, en el cruce de la carretera Abrán, el cruce de Abrán
por el camino Museo. Ahí había un piso de ETA, me lo cubrieron, acabó el tiempo, ya estaba vacío, y el propietario del piso me lo contó a mí. Pero había otra cosa más, que llegaba muchas veces a las casas de toda España, en concreto a Cieza. Y es que ETA, en la fábrica que había en Mondragón, de favor, ponía la sigla ETA a todas las bombas de agua. Y entonces cuando había que reparar una bomba de agua, aparecían las siglas de ETA. Bueno, entonces, sí, me ha parecido todo muy interesante, lo tienes claro, te admiro por la labor que estás haciendo. Todavía me preocupa el tema de las víctimas y de resolver ese tema de las víctimas de alguna forma, porque ha sido víctimas, además todavía hay muchos muertos que no se han pedido perdón, ni se ha investigado qué pasa, aunque haya que hacer una amnistía o lo que sea, pero hay que dar una solución a ese tema, no sé cómo lo ves tú. No, yo creo que al final los 300 casos, que son los que no es que no se sepa quiénes son, en la mayoría de ellos es que no hay pruebas para, conforme al Estado de Derecho, condenar a los que son. Uno lo tengo claro, Fregar en Espe, sabemos quién le pegó el tiro, pero no está la pistola, que es la que refiere, bueno, la que está en la investigación. Hay muchos casos de esos, que yo creo que al final, cuando no puedes acceder a la justicia material, siempre te queda el derecho a la verdad, que es lo que no se les niega en España, que es el derecho a la verdad, de decir que esas víctimas, hay o no una sentencia que diga quién fue el victimario, tengan derecho a respeto, reparación, que lo tienen según la ley de víctimas, respeto de reparación. Lo que no tienen hasta ahora en España es derecho a una memoria limpia, una memoria digna, porque todavía, yo creo que lo habéis dicho, en varias ocasiones se las usa para hacer política, y eso no es justo, porque los que hacen política porque esas víctimas perdieron todo para que algunos siguiéramos haciendo política. Y lo de Mondragón, que te voy a contar, si es que todavía yo, cuando voy, viven dos de mis hermanos allí, en la casa, a mí me cuesta respirar, porque a mí me parece que sale algo caliente del suelo. Sí, era muy difícil vivir allí, y yo creo que estaba en todas partes. Yo creo que la mayor bronca que he visto tener a mi marido, que es un ser no de luz, pero sí muy pacífico, muy tranquilo, todo lo contrario de lo que ves aquí en mí, fue en Quintana la Serena, donde yo nací, donde yo migré, con un extremeño de Quintana que acaba de salir por condena por pertenencia al comando de ETA. Y fue la bronca más dura que había, sin saber, claro, porque Jesús dice, vamos a discutir en euskera, pero no sabía euskera. Y sí, eso me puedo creer que hubo durante un tiempo, es verdad que tenían un entramado, me creo lo de Cieza, me creo de todo. O sea, recordad que durante mucho tiempo tuvieron un santuario donde pasaban, les tapaban, les guardaban, les protegían y les ayudaban, que era Francia. Durante mucho, entonces me lo creo. Y bueno, pues estoy de acuerdo, pues no es verdad que no tienen eso, pero llegará el día en que España se arrepienta de eso, porque sinceramente a lo mejor no se sienten mal, pero yo hay veces que al Partido Popular le recomendaría que fuera a pasear por el Urumea y verán los que ya no son concejales del PP, porque no son concejales, si no merecen que les digan gracias por lo que has dado y gracias por haber hecho que Batasuna se siente en el Congreso de los Diputados y me llame por el WhatsApp para que le vote. O sea, digo, bueno, los del PP. Entonces, ¿no creéis que de eso merecen un gracias ahora que pueden dárselo? Pues con eso, en esa pelea estamos. En que alguien, no a mí, porque yo soy diputada nacional, o sea, mayor reconocimiento que ese no creo que me puedan dar. Que ser diputada nacional y poder decir estas cosas y defenderlas en la tribuna. Pero es que todos no soy yo. La mayoría de gente, me gustaría que alguna vez alguien hiciera, para que pudiera conocerse, ¿no?, en un informe de la Universidad de Deusto, cómo está esa anatomía del dolor, que digo, la cantidad de gente
que acabó con los hijos en fracaso escolar, desestructuración familiar, problemas de drogas, adicciones, depresiones, por el aislamiento, por el desprecio. Que alguien viera eso, entonces diría, no, es que cuánto nos queda por agradecerles. Y luego, por último, antes de que se acabe, de verdad, gracias al foro y a Antonio, que me ha tratado con una paciencia, que siempre estaba uno en el tren y el otro ocupado. Gracias a todos vosotros por haber considerado de interés esta charla, gracias a Joaquín por cuidarme tanto también allí, para que no me meta muchos días en el congreso. Y nada, de verdad que ha sido un placer traer un trocito de memoria a Cieza, y que bueno, que confío en que desde aquí deis un soplo de aire a esta España que está madrastra. No te despidas todavía, porque Joaquín te quiere preguntar algo. Yo, una pregunta muy corta. Primero agradecerte, como no, que estés aquí en mi pueblo. Yo creo que es un privilegio para Cieza que tú estés aquí, que conozcan a Rafi. A lo largo de toda tu intervención has ido nombrando a Jesús, que es tu marido. Para quien no lo sepa, tu marido Jesús Eriguren fue una de las personas que más influyó en que tengamos un proceso de pacificación, y fue el que contribuyó en las conversaciones, no solo en Suiza, no estoy revelando nada que me ha contado, están libros escritos, incluso en aquella época llegasteis a tener alguna entrada en vuestra casa casualmente gobernaban otros partidos buscando alguna documentación de aquellas negociaciones, de aquellas conversaciones que habían. Pero sí sé también, y has dado un dato que lo marca todo y que tú lo reflejas, que es el atentado de la T4. El atentado de la T4 no solo supuso para el resto del país a lo mejor esa diferenciación entre la ETA buena y la ETA mala, sino también para vosotros supuso la violencia, porque como consecuencia del atentado de la T4 vosotros, digo como familia, tanto tú como tu marido, sufristeis un acoso mediático y periodística por haber mantenido conversaciones con entonces los enviados de ETA, y sin embargo había llegado el atentado de la T4, que para vosotros también fue un jarro de agua fría, porque Jesús sé que confiaba en la paz. ¿Cómo viviste tú también esa violencia, ya no solo del entorno etarra, ya no solo del entorno familiar, sino ya de los medios nacionales, de aquel sindicato que existía periodístico, que la verdad es que os sometió a un escarnio público, que luego no han sido capaces de pedir perdón por aquella presión mediática que sufrió? Yo tengo muy mala reconciliación con aquella época. Yo reconozco desde el punto de vista, no puedo quitarme lo de compañera. Yo me pareció tal escarnio público de Jesús Eriguren en soledad. Él lo sabía, se lo dijo a Alfredo Pérez Rubalcaba: si sale bien, pues serás un héroe, y si sale mal tienes toda la culpa. Pero eso es una cosa, una responsabilidad que él aceptó. Pero lo que no aceptó es pasar por un mal español, por una mala persona y por un traidor a las víctimas. Era todos los días con mi hija escuchándolo en la radio, en la tele. O sea, me acuerdo que le llamaban hasta ese tonto de caserío. Y yo no conozco, todavía no conozco en el suelo, se enfadarán, pero un intelectual con mayor riqueza que Jesús. No digo de conocimientos, de preparación. Hubo gente del partido también que no lo entendió. Nos sentimos muy solos, muy solos. Pero yo soy, no sé si soy más fuerte, pero ojo, a mí me cuesta perdonar aquel escarnio público. Yo creo que me dolió tanto porque veníamos además de una época en la que cuando se rompe el proceso, la T4, recuerdo, pasó porque ETA venía a romper con Thierry, cuando cambian a Josu Ternera por Thierry. Entonces Jesús además avisó que esto lo iban a romper y que querían volar Madrid. Sin embargo, al presidente le dieron otra información, y es cuando dijo Zapatero lo de que iba bastante bien, y luego
pasó lo de la T4. Entonces, claro, yo le había oído llamar a decir lo de Thierry. Entonces, ese momento, con la amenaza personal, además que tenía Jesús, que le dijo, te vas a poner las corbatas negras, le dijo, ya me las he puesto. Dice, no, te las vas a poner de los cercanos. Entonces, claro, él creía que nos iban a matar a mí o a mi hermana, que también era concejal, o a mi cuñado o a alguien amigo, efectivamente, mataron a Isaías. Pero tú dentro de esa, de que van a por ti en tu casa y sales a España y tampoco es tu casa, hombre, fue una época dura, que ha pasado y que afortunadamente, también tengo que decir ahora mismo, Jesús es una persona reconocida por a izquierda, derecha del País Vasco y empieza a ser reconocida en España, pero Joaquín, nada nuevo que no conozcamos respecto a la madrastra. Y cuando ha sido un buen español, porque Jesús ha sido un buen español y un mejor vasco, no esperaba que España se comportara de otra manera con él. Pero bueno, como ahí él sabe que soy un poquito, no vengativa, pero sí tengo, no rencorosa, pero sí tengo mucho dolor, prefiero dejarlo ahí. Me pareció, y yo no sabes que no me gusta mentir, me parece muy injusto. Pues Rafi, muchísimas gracias por cruzarte media España a estar aquí. Oye, pero yo antes que 3 horas. Sí, es verdad, es verdad. Luego decís, pero aquí 3 horas, allí 6:30, No, pero me ha dicho, sí, me ha dicho que el libro, que si que legáis a Joaquín, porque yo puedo hablar con la editorial, es más rápido, porque yo sé que está en Amazon y en FENAC, pero solo uno y se acaba, y entonces tienes que esperar, si estáis en torno al foro, y yo le hago llegar a través de Joaquín, yo los pido, por eso lo he hecho una vez, y lo tenéis. Y ya os digo, voy a ver si está, porque es de la editorial Catarata, que es de Lourdes Pérez, que ahora está en Colpisa, en fin, cambió por el Congreso y todo el día nos está dando. Pero yo le tengo mucho cariño, he hecho mucho por la memoria, yo no lo puedo dejar porque es el único que tengo firmado por Zapatero, Pachi López, Jesús y Rodolfo Ares. Entonces, claro, es uno, pero he hablado de las damas de la memoria, porque antes de he visto muchas mujeres, ¿ves? Luego me dicen, la memoria le interesa mucho a las mujeres, será porque no estamos en ella, entonces sí me gustaría que lo leyerais. Habla mucho de las damas de la memoria y del bastión de los y las supervivientes, y hace mucha justicia con las que normalmente no aparecemos en ningún libro de memoria y que nos levantamos a encender el mundo todos los días, que somos nosotras. Gracias.